Segunda Corintios 12, versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo está dando a conocer que él tiene debilidades. Pero el asunto es que no solo Pablo tenía debilidades, sino que todos nosotros tenemos debilidades. La perfección nos elude a todos. Pero cuando Dios está presente, la debilidad se torna en fortaleza. Cuando Dios está allí y buscamos de su gracia, esa debilidad se torna en fortaleza, y el débil entonces puede decir: fuerte soy. Todos tenemos debilidades, pero en Dios tenemos provisión plena de todas las cosas. Cuando venimos a Él encontramos provisión plena, provisión completa en Él. Cuando vemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los hombres de Dios, hombres valientes, héroes que hicieron cosas grandes, todos tenían debilidades. El rey David cometió adulterio, cometió homicidio, y sin embargo Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo es que él adquiere ese título? Siendo un hombre débil. Porque cuando él pecaba y caía en error, entonces él reconocía su error y él corría a Dios en busca de perdón, en busca de misericordia. 12:9 de 2 Corintios que leímos al principio dice: Dios le dice a Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso significa la plenitud del poder de Dios se manifiesta cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Quiero repetir eso. La plenitud del poder de Dios se manifiesta cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Entonces reposamos en Él, reposamos en su fuerza, Él nos levanta en su gracia. Y David corría hacia Dios buscando perdón, reconociendo sus errores, crasos errores, terribles errores que él cometió, y Dios lo perdonó. Hoy en día es muy difícil para la mayoría de la gente reconocer su debilidad. Es más fácil culpar a otras personas, es más fácil emitir excusas, pero no reconocer que yo soy culpable, no reconocer que yo tengo flaquezas, que yo tengo debilidades. Entre más reconocemos nuestras debilidades, más podemos descansar en el poder de Dios. Muchas cosas que nos suceden a nosotros, muchas cosas que nos pasan, somos víctimas de esas cosas, pero la Biblia nos enseña de que nosotros no somos víctimas inocentes. Significa, tenemos una responsabilidad en las cosas que nos están sucediendo. O sea, nosotros somos arquitectos de lo que vivimos en el tiempo presente.
Tenemos parte en lo que sucede, porque muchos dicen: ay, pastores, que tengo herencias ancestrales y por eso es que soy así. Hay pastores que tengo esto, hay pastores que las maldiciones, hay pastores que la brujería. Usted necesita asumir su responsabilidad, porque cuando pecamos es con voluntad propia que lo hacemos, y si corremos a Él en busca de ayuda, Él nos habilita para sacarnos de esa circunstancia. Diga conmigo: no hay excusa. Todos somos culpables. 3:23 de Romanos: por cuanto todos pecaron. La justicia nos elude a todos. No hay justo ni aún uno. La perfección nos elude a todos. Necesitamos de Dios. Cuando pensamos que somos fuertes, entonces dejamos de depender de otros y dejamos de depender de Dios Todopoderoso, a quien necesitamos nosotros. Por eso no es al débil meramente, sino que al que reconoce que tiene flaquezas, que tiene debilidades en su vida. Ahí es donde Dios entonces viene y manifiesta su misericordia, manifiesta su poder, fortalece, fortalece, fortalece. Una de las manifestaciones más grandes del amor del Padre es que Él nos da la oportunidad para comenzar de nuevo. Por puro amor, por pura gracia, el Padre nos da de su poder para que podamos comenzar otra vez cuando hemos cometido un pecado, un error, una equivocación. Y eso lo hace perdonándonos. Y creo que muchos aquí no entendemos la profundidad de lo que es el perdón de Dios todavía. O sea, todavía no captamos qué significa el perdón de Dios para nosotros. Cuando nosotros pecamos, 6:23 de Romanos dice: la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias. Cuando nosotros pecamos, eso está, entonces se registra en el libro nuestro allá en el cielo. Hay un registro del pecado que cometimos. ¿Por qué razón? Porque Dios es el juez del universo, y como juez que es, su reino es justicia, paz y gozo. Todo se mueve por legalidad, y todas las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, daré cuenta de todo eso. Por eso hay un registro de todo lo que hacemos. Así que el hermano cae en adulterio, cae en fornicación, cae en pecado de pornografía, cae en pecado, y entonces todo eso es registrado en el cielo. Pero cuando nosotros venimos delante de Él y pedimos perdón porque hemos reconocido el pecado, dice 1 Juan 1:9 que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, para que entendamos qué es lo que sucede, literalmente Dios rae de mi registro eso malo que yo hice. O sea, Él arranca, como que yo me imagino que arranca la página y no queda registro de lo que yo hice. Él borra, tacha, oblitera, cualquier término que usted quiera utilizar, pero Dios quita eso que quedó registrado malo porque Él me perdonó. Y escuche lo siguiente: me mira como que si nunca yo hubiese cometido ese pecado. Ese es el amor del Padre. ¿Para qué hace eso? Para darme un nuevo comienzo. Yo puedo comenzar de nuevo otra vez. Como que es que tenemos que entender esta situación, porque es literalmente como un reo que está destinado a cadena perpetua, que lo perdonan y le dicen: váyase libre porque usted no tiene nada en su registro. Así de glorioso, así de poderoso es el perdón de Dios para con nosotros. Por eso Salmo capítulo 32 versículo 1, póngamelo por favor. Salmo 32:1 expresa de una forma hermosa
Cuando una persona es perdonada, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, en otra versión dice, dichoso, bienaventurado, feliz es la persona cuyo pecado, cuya transgresión, cuya debilidad ha sido perdonada, porque significa que Dios ya no tiene nada en contra mía. Yo estoy totalmente libre de aquello que tachaba. Hay gente que paga mucho dinero para que le limpien su expediente en la no sé, en la policía. Porque cuando hay antecedentes penales, qué feo, eso afecta a una persona. En lo natural, imagínese en lo eterno, que no haya nada en contra nuestra, que estamos totalmente inocentes, libres, perdonados. Eso es algo hermoso. Por eso dice, dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando Dios nos perdona, es lo más bello que existe. Y aquí quiero venir derribando otra mentira del infierno también, porque muchas personas viven en condenación. Si usted ya confesó su pecado, grande, mediano, pequeño, pecado es pecado. Dios ya lo perdonó, ya no hay registro de su pecado en el cielo. Pero viene Satanás y comienza a acusarlo. Mira, no podés, mira, no vas a lograr, mira, no. Entonces esa acusación, la gente vive bajo condenación. Y Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios ya lo perdonó, Dios no tiene ningún registro de su pasado, porque usted ya fue perdonado. Ya su expediente está limpio. Dígale, Satanás mentiroso, yo ya fui perdonado. No importa lo que usted pudo haber hecho. David asesinó, David adulteró, David le quitó a la mujer a uno de los hombres fieles de él, hizo cosas horribles, y Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón. Y a nosotros Él nos mira con amor eterno también, tanto así que nos perdona cada vez que corremos a Él en busca de ese perdón. De las mayores expresiones del amor del Padre es que Él perdone nuestros pecados y nos dé un nuevo inicio, nos dé un nuevo comienzo. Usted comienza fresco, comienza, no tengo nada, yo soy totalmente libre, aquí voy, Señor. Eso significa que nuestros pecados se pueden corregir, que nuestros errores se pueden corregir. Significa que Dios puede lidiar con nosotros para quitar todo eso, procesarlo, en otras palabras. Pero para que nosotros podamos venir delante de Él, tenemos que reconocer primeramente nuestro error. Diga conmigo, reconocer. Porque ahí está la clave. Es fundamental para todo cambio en mi vida que yo primero reconozca. Cuando reconozco mi error, mi pecado, ya eso es victoria. Porque muchas personas no quieren reconocer. Reconocer es vencer. Escuche. Una persona que está adicta a sustancias químicas, alcohol, droga, mientras no reconoce que está adicto, no puede ser tratado. Una persona que está enferma, mientras no reconoce que está enferma, no va a buscar al médico y no habrá restauración. Una persona que no reconoce su circunstancia jamás podrá ser restaurado, porque el primer paso para que pueda uno avanzar en la circunstancia, en la situación que está atravesando, es primeramente reconocer. Cuando reconocemos, ahí hay victoria. ¿Se ha fijado en el matrimonio? La esposa, el esposo comete un error, pero no reconoce. No puede cambiar, va a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo porque no reconoce. Es más fácil culpar a otros. Es que yo soy así, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelo, porque no, es que no, yo no hice nada, yo sí lo hiciste. No quiere reconocer. Mientras no reconocemos, no puede haber restauración.
es fundamental poder reconocer. Ya no digamos si los dos en el matrimonio ninguno reconoce, la cosa está peor todavía. Entonces eso trae frustración. Eso trae frustración. Para que exista un avance, tiene que haber primero un reconocimiento. Satanás se alimenta de nuestras debilidades. Satanás se alimenta de nuestra carnalidad. Él se alimenta de todas aquellas cosas que vienen de la carne. Primera de Pedro 5:8, que dice que anda como león, que rugiente, buscando que a quien devorar. Él necesita alimentarse. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de mis debilidades, se alimenta de mis errores. Él quiere asegurarse que nosotros estemos conectados con Él mediante nuestras debilidades. Mientras nosotros seguimos manifestando las debilidades en nuestra vida, estamos conectados con el enemigo, estamos bajo las artimañas de Satanás, estamos siendo manipulados por el diablo, porque él tiene legalidad para poder entrar en mi vida. Él se alimenta de las debilidades nuestras, de los pecados. De ahí se agarra él. Nuestras debilidades nos limitan. Usted puede conocer hacia donde Dios lo quiere llevar, su diseño, su propósito, su asignación en la tierra, pero no lo alcanza mientras usted no lidia con sus debilidades primeramente. Tiene que lidiar con las debilidades. Las bendiciones de Dios son ilimitadas, pero nosotros limitamos lo que recibimos por causa de nuestras debilidades. Tenemos que reconocer. Ahí comienza todo. Sí, Señor, reconozco. No, es que por él, es que hermano, usted no está actuando. No, es que a mí lo que me hacen, y comienza a justificarse. Y tan sencillo decir, sí, acepto que yo estoy errando. Porque el momento que yo comienzo a aceptar, abro mi corazón y comienza en ese momento, dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Significa cuando reconozco que soy débil, cuando reconozco que tengo esa flaqueza, cuando reconozco que he cometido eso, entonces viene el poder o la gracia de Dios y me hace fuerte. Repito, me hace fuerte en esa área. Yo les puedo decir por experiencia propia, mis debilidades cuando yo era joven se convirtieron en mis mayores fortalezas. Son las áreas donde ahora estoy, Dios me tiene en su gracia. Yo no puedo ufanarme de eso porque no es mi habilidad, es Él sencillamente. Pero esas áreas débiles que habían en mí. ¿Quién era Jorge Mario? La fama que tenía Jorge Mario, una fama. Ese chico que andaba con una, que andaba con otra. Que a mí me tildaban, ¿y qué? Tenían razón, el hijo del pastor. Y tocaba la guitarra y todas las chicas de la iglesia volteaban a ver al guitarrista. Y entonces aquella cosa que el enemigo me tenía en vaivén, esa área débil, Dios la estableció en el área más fuerte en mi vida, para una fidelidad total a Dios, una fidelidad a mi esposa. Desde que nos casamos nunca le he sido infiel, pero porque Dios transformó esa debilidad en mí, y como esa área transformó otras áreas y sigue transformando otras áreas que han sido débiles en mí. Dios quiere glorificarse en nosotros, pero el primer paso es que tengo que decir, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que estoy mal en esto. Que en el matrimonio, cuando alguien comienza a reconocer, trae una paz impresionante en el matrimonio. ¿Por qué? Porque reconoció, trae un gozo increíble eso, porque eso es como el primer paso para una restauración. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Es importante reconocer. Cuando reconocemos, ahora yo necesito entonces un arrepentimiento verdadero. Hay arrepentimiento, pero hay arrepentimiento verdadero. Porque muchos se arrepienten, pero ese no es. Lloran,
Pero eso fue todo. Pero no hubo fruto del arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar por lo que hice mal, sino que arrepentimiento es desligarse del poder del pecado que me ha tenido atado. Necesito romper el poder de ese pecado. Tengo que romper el poder de ese pecado. Quiero decirles que el cambio en nuestra vida no es de un día. Nuestra vida no cambiará si no cambiamos lo que hacemos todos los días. Voy a repetir eso. Tome nota. Nuestra vida no cambiará si no cambiamos lo que hacemos todos los días. Arrepentimiento significa reconozco, este es arrepentimiento, yo voy en esta dirección equivocada, me arrepiento y hago esto. Me doy vuelta y ahora camino en la dirección opuesta. Bueno, el hermanito no puede dormirse, son las 11 de la noche, 12 de la noche, se durmió la esposa, los hijos, todo el mundo dormido y se pone a ver internet. Y de ahí le salen los pop-ups, sexo, 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 y comienza a ver, hace clic y por ahí va. Cae en pecado de masturbación, pornografía. Comienza con la infidelidad con su esposa, pero reconoce que cometió un error, un pecado. Se arrepiente y ahora ¿qué hace una vez que se arrepintió? Miren, quitarse la vestimenta vieja para ponerse la vestimenta del hombre nuevo va a ser a un costo muy alto, porque necesitamos negarnos al ego, negarnos al orgullo, negarnos a los placeres que la carne está exigiendo o está pidiendo. O sea, hay que tomar nuestra cruz cada día para poder seguir a Jesús. Ahora tengo que cambiar mi hábito, porque cuando vuelvo a caer en los mismos hábitos no hubo arrepentimiento. Pastor, ¿qué hago? Porque yo no me puedo dormir temprano. Bueno, póngase a leer la Biblia entonces a esa hora. Póngase a orar a esa hora. Póngase a adorar, pero cambie su hábito. Tiene amistades que le están influenciando para mal, cae en pecado y después de que se arrepintió, ahora tiene que cambiar algo radicalmente en su vida. Porque arrepentimiento significa hay que dar fruto de ese arrepentimiento. ¿Qué hago, pastor? Deje esas amistades. Es lengua larga, criticón, mentiroso. Bueno, reconoce su error. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Póngale zipper a su boca y póngale un candado y pierda la llave. No hable. Arrepentimiento produce fruto. Pero si usted sigue en los mismos hábitos, en el mismo estilo de vida, no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Hay que cambiar hábitos viejos por nuevos hábitos. Usted sabe que a tal hora usted es tentado, si en tal lugar usted es tentado, no frecuente. Hubo muchas decisiones que yo tuve que tomar en mi vida para poder estar donde Dios me tiene espiritualmente. Tuve que tomar decisiones, desde amistades. Y no es que eran personas malas, pero eran personas que sutilmente me influenciaban. Y una de las armas más fuertes, eficaces del enemigo es a través de las alianzas, las amistades. Una amistad es una alianza. Y Dios les decía de Israel: no hagan alianza con los moradores de la tierra, porque se van a volver espina en su costado. Y muchos aquí tienen espina porque las amistades que tienen los inducen a criticar, a murmurar, a juzgar, los inducen a pensar cosas que no son, los inducen a cosas que no. Tiene que cambiar eso. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Diga conmigo: arrepentimiento verdadero. Perdóname, Señor, perdóname. Y la siguiente semana vuelve a caer en lo mismo. Perdóname, y en la siguiente semana vuelve a caer en lo mismo. Entonces no hubo fruto de ese arrepentimiento. Tiene que ser verdadero. Todos aquí tenemos crisis en la vida.
aquí esta posición acá, problemas, crisis, desafíos, retos. Y todos tenemos debilidades. Acá están los desafíos, aquí están las crisis, aquí están las debilidades. Que son dos cosas diferentes y tenemos que diferenciarlas, porque son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien. Nosotros tendemos a enfocarnos en las crisis de la vida, que la crisis económica, que la crisis de salud, que la crisis del conflicto y el pleito matrimonial, que la crisis, nos enfocamos acá, pero muy pocos nos enfocamos en nuestras debilidades. Las debilidades nos limitan, las crisis nos potencian. Nuestro mayor enfoque debe estar en mis debilidades. Las crisis casi siempre solo son externas, situaciones que suceden, situaciones que pasan, mientras que las debilidades son internas. Escuche, muchas debilidades provocan las crisis. Porque soy lengua larga, tengo conflicto en la familia. Hay división, hay separación. Hasta que yo no lidie con mi debilidad, no voy a corregir la crisis que se desató por acá. Porque soy infiel, porque tengo problemas de índole sexual, ahora tengo una crisis de divorcio y de separación. Porque está luchando el padre de familia con problemas de pornografía, de esto. Entonces abrió la puerta, ahora Satanás entró en sus hijos, en su esposa. Hay rebelión, hay pecado, hay todo un desorden. O sea, las crisis muchas veces, no todas las crisis, pero muchas de ellas son provocadas por las debilidades que nosotros tenemos. Y nosotros necesitamos enfocarnos en nuestras debilidades. ¿Alguien escucha esta mañana? Ahí debería estar el mayor enfoque de nosotros. ¿Dónde soy débil? ¿Dónde tengo flaquezas? ¿Dónde estoy fallando? Porque cuando yo me fortalezco en esa área, van a cambiar muchas cosas alrededor mío. Cae, se levanta, reconozca, arrepiéntase y siga caminando hacia el triunfo. No se detenga. Tenemos que vivir por encima de nuestras debilidades. ¿Y cómo hacemos esto? Dejando que el poder de Dios venga sobre nuestras debilidades. Que su poder me habilite. ¿Cómo me habilita? Porque reconozco, porque me humillo, porque entiendo, porque digo, Señor, yo quiero, ayúdame. Y su poder se perfecciona en mi debilidad. Los hombres de Dios en la Biblia fallaron, pero no se quedaron abajo. Se levantaron y siguieron hacia adelante. Se arrepintieron. Ellos aceptaron que estaban en error. Se levantaron, se arrepintieron y comenzaron a caminar en obediencia a la palabra de Dios hasta que lograron su cometido en la tierra, su asignación en la tierra. Tenemos que levantarnos nosotros. Quiero decirles algo. Está escrito que el justo cae, pero se levanta. Cae, pero se levanta. Cae, pero se levanta. Uy, tengo debilidad, Señor, ayúdame. Cae, pero se levanta, sigue adelante. Vuelve a caer, pero sabe que Dios no se enfoca en nuestras debilidades, sino que se enfoca en el corazón, la disposición nuestra para corregir, para cambiar, para avanzar. Dios está viendo el corazón nuestro. Las debilidades tienen que ser vistas como una oportunidad para correr a Dios. Que yo soy débil, que no puedo, y comenzamos a quejarnos. Las debilidades tienen que ser vistas como una oportunidad para que corramos hacia Dios, porque cuando Él está presente comienza a fortalecernos. Póngame Proverbios 24, versículo 16, por favor. Vamos a leerlo juntos. Leamos todos, 1, 2, 3. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Usted va a caer, pero se va a levantar. Vuelve a caer,
se vuelve a levantar, vuelve a caer, se vuelve a levantar, vuelve a caer, se vuelve a levantar. No se queda abajo, sino que se levanta, porque Dios está en el negocio de la restauración y Él nos llevará a nuestro destino en la tierra. No importa la flaqueza que tenga, no importa la debilidad. Yo reconozco esa debilidad, la reconozco. Digo, Señor, aquí estoy. Yo reconozco que soy débil en esta área. Aquí estoy, ayúdame, Señor. Viene su poder, me habilita, me levanto, sigo adelante. Vuelvo a caer, me levanto, sigo adelante y alcanzaremos el propósito de Dios en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Dios está con nosotros, no estamos solos, no estamos solos. Este texto a mí me ministró cuando yo era joven, porque caía. O sea, Satanás me tenía, pero bien engañado, que no hay forma, jamás. Y el diablo, vos sos débil, vos no podés, vos sos débil, vos no podés, no vas a poder nunca. Y Satanás, los dardos, hasta que este verso en un canto de un famoso cantante cristiano en aquel entonces me ministró. Dije, uy, pero sí, el justo se levanta. Diga, el justo se levanta. Diga conmigo, el justo se levanta. Diga conmigo, el necio se queda abajo. Mire, el necio sigue pecando. Ya pequé, ya. Si voy a pecar bien y de una sola vez. El necio sigue pecando, pero el justo se levanta. El justo se levanta y es restaurado. El justo se levanta y es restaurado. Mientras que yo estaba orando al Señor, todavía no había recibido esta palabra para compartirla con la iglesia. El Señor me estaba hablando de una de las mayores trampas que el enemigo utiliza con el pueblo de Dios para tenerlo varado, o sea, estancado, para no moverse adelante. Y esa trampa tiene que ver con la ofensa. Y me hacía ver cómo en la familia hay mucha falta de progreso, de avance, todo lo contrario, estancamiento, destrucción, muerte, por cosas del corazón. La ofensa es una de las trampas más eficaces y eficientes que Satanás utiliza. Y podía ver como una especie de carrera, no sé si han visto ustedes la carrera de 100 metros con obstáculos, que cada tanto ponen un obstáculo y el corredor tiene que saltar, correr, saltar. O sea, los obstáculos no están diseñados para que nos detengamos, sino que están diseñados para saltarlos. Imposible es que no venga la ofensa. Escuche, imposible es que no venga la ofensa. Esos obstáculos van a estar en nuestra carrera diaria, todos los días. Alguien nos va a ofender. Aquí solo hay un par de barrios en San Pedro Sula donde no hay ofensa de ningún tipo. Y ustedes ya saben cuáles son. Uno de ellos se llama Jardines del Recuerdo. Ahí no hay ofensa. Ahí nadie ofende a nadie. Si usted no quiere ofensa, tiene que irse a ese barrio entonces. Porque mientras estemos vivos, habrá ofensa. Alguien nos va a hacer algo que no nos gusta. Y la debilidad de la ofensa se llama orgullo. ¿Por qué nos ofendemos? Porque hay orgullo en el corazón. Que lo que me hizo es que no, yo no puedo aceptar eso, que a mí no me parece. Entonces la ofensa. Entonces yo voy corriendo, me detengo en el primer obstáculo y en lugar de saltarlo, me paro ahí. No, yo no voy a dejar. Es que a mí no me van a hacer eso. Es que no, yo no acepto eso. Y estamos parados frente al obstáculo que está ahí, cuando Dios lo diseñó para que lo saltemos. Y esto es lo que me decía el Señor. Tienes que tener un corazón de niño para que la ofensa no te afecte. Los niños no le temen a la vergüenza pública. Si un niño tiene que llorar porque quiere leche, y aunque esté lleno y esté predicando quien sea, el niño va a llorar porque quiere leche.
Ese no le importa quién diga, quién piense, nada. El niño no piensa en eso. Nosotros como que le debemos a todo el mundo que la imagen, que lo que me hizo en público, y entonces estamos como idolatrando la imagen nuestra. Y Dios no quiere que defendamos imagen, Dios quiere que tengamos carácter, sencillamente. Estoy hablando del carácter de Cristo Jesús en nuestra vida. Y cuando somos como niños nos ofenden, pero yo puedo perdonar. Como perdono, como Dios nos perdonó. Hay perdón y hay perdón verdadero. Hay perdón y hay perdón verdadero. El perdón verdadero es aquel que perdona como Dios perdonó. Como perdona a Dios, como nos perdona Dios. Él arranca el expediente, aquello malo que hicimos, y nunca más, y no queda ninguna evidencia de lo que yo hice. Yo comienzo de cero otra vez. O sea, Dios me ve como que si no he hecho absolutamente nada. ¿Perdonamos nosotros así? Colosenses 3:13, Efesios 4:32. Tenemos que perdonar como Dios nos perdonó o nos perdona a nosotros. Ya lo perdoné, pero lejos de mí no quiero nada. Usted no ha perdonado nada. El que tiene corazón de niño perdona. Sí, ese mató a mi hijo. Pero yo cuando perdono, es difícil lo que estoy hablando, pero ese es el poder de Dios que nos habilita para hacer ese tipo de cosas. Yo lo vi. Uno de mis mejores amigos, cuando estaba en los jóvenes en Tegucigalpa, lo mataron y el papá perdonó al asesino y no lo acusó. El que tiene corazón de niño mira al ofensor y lo abraza. Te amo. O sea, ¿y qué pasó? No sé qué pasó. Ya está perdonado, ya está libre. El niño no guarda cosas. Somos demasiado adultos, demasiado viejos en las cosas que nos hacen, porque lo interpretamos en griego, en hebreo, en arameo, que es lo que me hizo. Pero la palabra dice, pero y comenzamos a darle vueltas y vueltas y vueltas. Sencillamente perdone y olvide, porque esa debilidad va a estancar toda tu vida. Todo tu futuro está allí, retenido. ¿Qué hacemos con la verdad revelada de Dios? No es lo que yo sé, es lo que yo obro, es lo que yo camino sobre esa verdad revelada. Y me decía el Espíritu Santo, el que tiene corazón de niño tiene un camino pavimentado. O sea, que va a correr así, nada lo va a detener, y va a correr, nada lo detiene y va a correr. Avanza, establece, porque no hay nada, o sea, no hay obstáculo. Ese me hizo, ay, lejos. No, ya no tiene nada en su corazón. Él perdonó, él liberó, nada lo detiene. Se vuelve imparable en la vida. Y Dios nos quiere llevar a nuevos niveles, pero tenemos que lidiar con nuestras debilidades en la tierra. Esta es una exhortación, iglesia, esta mañana. Es una exhortación. Deje de enfocarse tanto en las circunstancias y comience a enfocarse acá. Si es que lo que me hicieron, que yo que era niño, que me abandonaron, y que me abusaron cuando era pequeño, que lo que hizo este pastor, lo que hizo este líder, lo que hizo este... Y comenzamos a excusas. Sencillamente diga, Señor, reconozco que soy un cabeza dura. Perdóname, Señor. Reconozco que soy un testarudo. Perdóname, Señor. Cuando comenzamos a reconocer, entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hermano, tenga paciencia. No, es que a mí no me van a hacer. No se puede. ¿Sabe qué me decía el Espíritu Santo? Cuando nosotros respondemos con ofensa, respondemos con enojo, escuche, nos despojamos de la luz que Dios nos ha dado y nos volvemos carnada para Satanás. Él anda buscando a quien devorar. Así que cuando yo actúo en ofensa, con enojo,
con reacciones de la carne, me estoy despojando de la luz que Él me dio y me vuelvo carnada de Satanás. ¿Qué significa eso? Él puede hurtar, matar y destruir, porque yo le estoy dando legalidad a Él para que haga lo que quiera conmigo. Pero cuando andamos en el fruto del Espíritu, en el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Usted caminará libre porque no hay ley contra usted. ¿Quién lo va a juzgar por amar? ¿Quién lo va a juzgar por tener paciencia? ¿Quién lo va a condenar por ser bueno? ¿Quién lo va a condenar? No podrá Satanás. Usted desarma a Satanás y a todo su ejército. Sean impartidos esta mañana con la palabra en el nombre de Jesús, porque es un día de decisiones. Es un día de decisiones. Ya deje de vivir en autonegación. Que yo reconozca. Usted está cometiendo un error. Usted está manifestando flaqueza. Usted está manifestando debilidad. Reconozca, porque cuando reconoce, ahora Dios sí puede entrar en su vida y operar para transformar y cambiar muchas cosas que no están bien. Y todos tenemos debilidades aquí. Todos, cuando yo digo debilidades, no estoy hablando de debilidades económicas, porque hay gente que tiene. No estoy hablando de las debilidades físicas, porque hay gente que es fuerte. No estoy hablando de las debilidades de influencia, hay gente que tiene influencia y poder. No, estoy hablando del ámbito espiritual. Todos somos débiles y no somos competencia para Satanás cuando operamos en la carne. Él nos devora como Él quiere. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Pero Dios quiere levantarnos y establecernos en una dimensión diferente. Reconozca. Y no diga, ay Padre, el chiquito, el errorcito. No diga, Padre, yo le digo al Señor, Señor, pequé a lo grande. Yo expando. Mejor que se mire grande y no que, Señor, un errorcito el que cometió, chiquito. No. Deje de minimizar. Porque para Dios pecado es pecado. Y la paga del pecado no es buena. La paga del pecado no es buena. Las consecuencias del pecado no son buenas. Pero qué lindo es caminar con un expediente totalmente limpio. Antecedentes penales en el cielo no hay, porque todos los días le pido perdón a Dios con todo mi corazón. No como el rey Saúl, que Saúl nunca reconoció los errores que él tenía. El tipo fue un testarudo, cabeza dura, necio, rebelde. No, Dios tuvo que desecharlo. Pero Davidcito, que cometió pecados más grandes que Saúl, Dios dice, este hombre sí es conforme a mi corazón. Así que su pecado, cuán grande pueda ser, Dios lo perdona, Dios lo libera y nunca más se acordará de ese pecado en su vida. Yo le daría un aplauso al Señor de gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.